Hola, feliz viernes, buenos días. Empezamos un poquito más tarde de lo que habíamos anunciado, pero qué bueno que están aquí con nosotros en la post mañanera del Facebook Live de un servidor, Genaro Villamil. Estamos ya en el tercer viernes de la situación, digamos, de emergencia sanitaria o emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Estamos también empezando abril, las medidas de resguardo y de preparación y de cuidado se han acentuado, sobre todo en la Ciudad de México. Es la zona donde ha habido una, pues digamos que proliferación o una, un escenario 2 más claramente, la proliferación comunitaria, por las razones obvias de ser una zona densamente poblada. Y la verdad es que la ciudadanía de la Ciudad de México ha respetado bastante bien estas medidas. En algunas circunstancias la gente se resiste, pero creo que la solidaridad y el hecho de que estemos pensando en que si nos quedamos en casa nos vamos a beneficiar a nosotros y a todos, está ayudando mucho. Espero que esto también esté sucediendo en otras partes del país, en otras ciudades importantes como Guadalajara, como Nuevo León, como Monterrey, como Puebla, donde hay grandes concentraciones urbanas, en las zonas fronterizas, sobre todo en Tijuana y en Ciudad Juárez. Agradezco muchísimo los saludos, me están saludando desde Tehuacán, Puebla, desde aquí, desde la Ciudad de México. Muchas gracias por sus deseos, aquí me estoy cuidando. Muchas gracias también a quienes nos ven desde fuera del país y que están muy pendientes de lo que sucede con los paisanos y los mexicanos que están acá. Y aquí están ustedes viendo a Anastasia, que no quiere dar la cara, pero quiere saludar. Vamos a saludar, Tachita. Tachita está feliz porque me he quedado en casa y también les manda muchos saludos a todas y a todos. Además, recuerden que si algunos seres vivos tienen paciencia y elegancia, son los felinos. Desde Los Cabos le mando saludos a Héctor Hernández Meneses, muchas gracias. ¿Qué fue lo que sucedió o lo que se habló hoy en la conferencia matutina? El presidente Andrés Manuel López Obrador dio algunos avances o anuncios de lo que se va a informar el próximo domingo 5 de abril. Es un informe que va a rendir ante medios de comunicación, nada más ante un grupo reducido de 50 personas. Lo vamos a poder transmitir y ver en la señal abierta de Sepropie y a través también de los medios públicos del Canal 11, del Canal 14, del Canal 22 y de las estaciones del IMER y de Radio Educación. Pero por lo pronto, el día de hoy, lo que anunció el presidente López Obrador fue uno de los elementos más importantes de la relación entre el gobierno mexicano y los medios de comunicación. Él planteó la eliminación de los tiempos fiscales. Primero dijo tiempos oficiales o tiempos de Estado, pero en realidad los tiempos fiscales son aquellos que corresponden al pago en especie del impuesto federal sobre servicios expresamente declarados de interés público por la ley y que están regulados desde el 10 de octubre del 2002, en aquel decretazo de la época de Fox, en el cual se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago de impuestos en especie. Este decreto establecía que las transmisiones de radio y televisión otorgan como medio optativo para pagar el impuesto sobre servicios la cesión de 18 minutos diarios de transmisión en caso de estaciones de televisión y 35 minutos diarios en los de radio para la difusión de materiales grabados por el Poder Ejecutivo Federal con una duración de 20 a 30 segundos. Estos son los tiempos fiscales. La ley establece, la Ley General de Comunicación Social que está todavía vigente, que tanto los tiempos de Estado, que son los tiempos de Estado, son aquellos que corresponden
no solamente al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pero la ley establece que es a la Secretaría de Gobernación la que le corresponde la administración tanto de los tiempos de Estado como de los tiempos fiscales. En este caso estamos hablando de tiempos fiscales. Ojo, no tiempos de Estado, tiempos fiscales, es decir, 18 minutos diarios en estaciones de televisión y 35 minutos diarios en las de radio. La cesión de estos tiempos fiscales significa que las estaciones de televisión podrán utilizar como mejor les convenga estos 18 minutos y las estaciones de radio los 35 minutos. Pueden comercializar o pueden producir más dependiendo de sus necesidades. De esta forma se pretende apoyar en estos momentos a los medios de de comunicación privados, porque efectivamente no hay mayores recursos para la publicidad oficial o para la publicidad gubernamental. Es una forma o una fórmula de intercambiar tiempos en lugar de dinero. Y bueno, pues los concesionarios ya sabrán qué hacer con este decreto que el día de hoy se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación, según anunció el presidente de la República. El otro tema que también llama mucho la atención es la decisión de cancelar o de extinguir los fideicomisos del gobierno federal. Los fideicomisos del gobierno federal son 281 en total y según el cálculo del presidente de la República, se pueden reunir a través de ellos un total de 250,000 millones de pesos. 250,000 millones de pesos y los 4 objetivos de la cancelación de estos fideicomisos son, en primer lugar, combatir la pobreza y reforzar los programas de bienestar. En segundo lugar, otorgar créditos a través de Nacional Financiera, que es lo que va a concretar o anunciar el próximo domingo el presidente de la República. Es el segundo objetivo, proteger a Pemex ante la baja de los precios internacionales del petróleo que se ha dado y sobre todo el principal objetivo, el cuarto objetivo es la disolución o más bien el pago anticipado de la deuda interna para que no aumenten intereses. De esta forma lo comentó o lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los pobres. Segundo, que esos recursos ayuden a la reactivación económica. Los créditos, todo lo que vaya orientado a impulsar la industria de la construcción, que permite reactivar pronto la economía y generar muchos empleos. Ese es lo segundo. Lo tercero es apuntalar a Pemex. Y el cuarto objetivo, como ya comentamos, es evitar que aumente que sobre todo que se incremente el pago de la deuda interna. El pago de la deuda interna es uno de las herencias más fuertes de los últimos 3 gobiernos anteriores al de López Obrador. La deuda interna que dejó Vicente Fox es de 1.7 billones de pesos, que se incrementó a 5.5 billones con Felipe Calderón y llegó a más de 10 billones con Enrique Peña Nieto. Tan solo en intereses de esta deuda, dice Andrés Manuel López Obrador, se tiene que pagar de 600 a 700 mil millones de pesos anuales y evidentemente es una deuda cuya carga es muy onerosa porque representa entre el 42 al 45% del Producto Interno Bruto. Vamos a escuchar esta parte. 42-45% del Producto Interno Bruto.
que destinar como 600, 700 mil millones de pesos solo al pago de intereses de deuda. Eso es lo que ha amarrado o ha dejado con las manos apretadas al gobierno federal o al presupuesto federal para impulsar mayores proyectos de infraestructura, de reactivación económica, y con la cancelación de estos fideicomisos, lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, se va a acelerar sobre todo el pago de esta deuda interna y a no endeudarnos más. Es decir, el peor escenario es que terminemos la crisis temporal, como él la define, una crisis temporal derivada de la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, con un endeudamiento del Estado mexicano para salir del bache de los 3 meses de parálisis o semiparálisis económica que representará esta situación, como estamos viendo en muchas partes del mundo. Lo que López Obrador está subrayando es que se va a evitar a toda costa incrementar la deuda interna del país. También le preguntaron sobre el tema de las cervezas, si se van a cancelar o no la venta de cervezas. Él dijo que se está haciendo un análisis de las áreas estratégicas de la economía para saber qué industrias deben parar y cuáles no. Y puso de ejemplo, por ejemplo, las plantas de acero, que no pueden parar en estos momentos de una circunstancia económica tan especial. Vamos a escuchar esta parte. De los productos básicos, de los que son esenciales, y sobre todo de las plantas de las empresas que se consideran esenciales. Por ejemplo, se habló de que no se podían apagar los hornos, sí, para la producción de acero, porque pues eso llevaría mucho tiempo el restablecimiento, ¿no?, de una empresa que requiere de los hornos. Esto también subrayó López Obrador, este tipo de definiciones de los sectores estratégicos. No creo que la cerveza lo sea, pero bueno, se va a definir a final de cuentas con los especialistas y los médicos que están llevando la conducción de esta crisis sanitaria. Él dijo, la última palabra la tienen de todas maneras los médicos y los especialistas, que de todas formas están pendientes de el tema del menor impacto a la economía. También durante la conferencia matutina se le preguntó sobre la situación de aquellas personas que hayan perdido su empleo o que les hayan reducido el salario frente a la crisis. Ya sabemos que la secretaria del Trabajo emitió un comunicado y se distribuyó un video en donde ella expresamente dice que no se puede, es prohibir, va en contra de la ley federal del trabajo, correr a un empleado sin goce de sueldos y mucho menos disminuirles el salario en estas circunstancias de emergencia sanitaria. Él ofreció que la secretaria del Trabajo va a estar pendiente de esta situación y que va a exponerlo en una conferencia matutina. Por lo pronto, estos temas también de los detalles que estamos viviendo en esta crisis por circunstancias de fuerza mayor que tienen que ver con este coronavirus y con esta epidemia, la estamos abordando todos los días en nuestro programa La Vida en Tiempos de Coronavirus, de las 18:30 a las 19 horas en el Facebook Live del Canal 14. Síganos, ahí vamos a estar también respondiendo dudas y comentando la información que surja. Por ejemplo, aquí dice María Luz Peña Esquivel, a mi hija la liquidaron, hay que ver si la liquidaron conforme a la ley. Eso también es lo que creo que es importante que lo comentemos. Saludos desde Tultepec, Estado de México, le mando un abrazo a Enrique López. Me decía María Luz Peña el caso de su hija, que ella es ingeniero industrial y que fue liquidada.
En fin, este tipo de situaciones yo le recomiendo que también acuda a la línea de asesoría de la Secretaría del Trabajo, por favor. Y, en fin, les mando un abrazo y les digo con toda la esperanza de que juntos vamos a salir de esta situación muy delicada y que lo importante es estar informados y formados para que no cunda ni la mala información ni el pánico y no nos estresemos más allá de lo que de todas maneras la situación es muy delicada. Paul Pellón me dice, es importante que el gobierno apoye al país de abajo para arriba. Ese es un buen criterio y ese es justamente. Romina nos está mandando saludos desde Italia. Dice, acá el manejo de la crisis fue pésima, dice Romina. Y miren que estamos viendo las consecuencias de un manejo pésimo de esta crisis por el coronavirus en un país tan hermoso y tan castigado como es el de Italia, que ha roto récords de muertes, desgraciadamente, por el coronavirus. El día de ayer, la epidemia llegó a más de 1 millón de personas infectadas o afectadas. En realidad, la cifra casi llega a 1.090.000 personas. Y, por supuesto, pues también el número de personas fallecidas ha rebasado las 50.000 personas en todo el mundo, lo cual estamos hablando de una tasa de letalidad de alrededor del 4.55%, y es que también la epidemia no se ha comportado de manera igual en todos los países. Aquí tengo los datos. Ayer rompió la barrera de 1 millón de infectados, llegó a 1.014.633 personas. 52.973 personas han fallecido y más de 110.000 personas afectadas se han recuperado. Apostémosle a la recuperación y apostémosle a quedarnos en casa para que no el impacto de la epidemia no sea todavía mayor. En fin, aquí Anastasia, antes de quedarse dormidita, manda saludos a todas y a todos. Se inquieta. Pero aquí estamos transmitiendo en las postmañaneras y todas las tardes en La Vida Después, La Vida en tiempos del coronavirus. Ya vendrá después La Vida después del coronavirus. Gracias.